esta ocasión tenemos una invitada, Vanessa Chuquispuma. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo está? Tu saludo para Creagen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigo Genaro, de Producciones Creagen. Yo aquí me siento feliz, contenta hoy día por poder compartir con usted, estar en su entrevista. Y gracias más bien a usted por apoyar a nuevos talentos aquí en el folclore. Y eso es todo. Qué bueno, es Vanessa. Dime, Vanessa, cuéntanos, a ver, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? En esta carrera que es tan largo, yo he empezado en el año 2010. Después lo he dejado por motivos de estudios, pero nuevamente estamos retomando en estos últimos tiempos y ahorita ya estamos trabajando para lanzar una nueva producción y ya tenemos fechas también ya en el departamento de Huancavelica, en la provincia de Castrovirreyna, que en mes de julio estamos ahí arrancando en el Fiesta de Santiago. Qué bueno, Vanesita. Quería escucharte uno de temita. ¿Cuál podría ser? Una caperita cortita, ¿sí? Vamos a cantar esta canción que es de mi inspiración propia y ha sido grabada en mi primera producción, que dice Corazón Partido. Dice así: no quiero más tu amor, corazón partido, partido por dos amores que solo hace llorar, hace sufrir. Tienes corazón partido, es tu corazón voluble, no quiero ser más tu amante, será mejor que me olvides. Esa canción con mucho amor y cariño para todos mis seguidores, para la gente linda de Castrovirreyna que le gustan más ese tema, y enviarle unos saluditos a ellos. Qué bueno, Vanessa. A ver, Vanessa, cuéntanos, no querés un número para telefónico, pues. Número para que te llamen y te contraten, pues. El número para contrato es el número 953-2708-080. Bueno, a ver, ese es para contratos. Ahora queremos para maltrato, pues un número, ¿eh? El número para maltratos es 9475-7216. Maltrato con cariño nomás, pues, ¿sí? El maltrato con cariño. Bueno, a ver, Vanessa, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me pueden encontrar tanto en el Facebook, en TikTok, en Instagram, como Vanessa Chuquispuma Oficial. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué hace los domingos en casa, Vanessa? Los domingos siempre estoy ahí con mi familia, compartiendo, apoyando los quehaceres en la casa y apoyando más que nada a mis padres. Bueno, Vanessa, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, trabajo como ingeniera ambiental, que es mi carrera. Eso sí, a negocios independientes, negocios propios. Perdón, ¿ingeniera, Vanessa? ¿Sí? Mira, tú una ingeniera cantando. Cuéntanos, a ver, tu carrera, ¿lo estás ejerciendo ya? Sí, estamos ejerciendo, estamos trabajando con la bendición del Señor, estamos avanzando y poco a poco. Siempre hay obstáculos en el camino, pero seguimos, ¿no? Trabajando firme, cada vez capacitándonos más, esforzándonos más en el rubro de mi carrera. Qué bueno. A ver, Vanessa, ¿cómo te ves de acá a 5 años? De aquí a 5 años me veo viajando por diferentes departamentos del Perú, más que nada conociendo primero lo que es mi país y luego viajando a exteriores y con familias de aquí a 5 años. Qué bueno. Vanessa, aparte de ti, ¿en tu familia alguien cultiva la música? No, yo soy la única en la familia que está en la música. Mira tú. A ver, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando? Que trabaja con humildad, con perseverancia y que siga luchando por sus sueños. Ya como te dije, el camino en la música no es nada fácil y darle trabajo constante, ¿no? Y entrega total y poco a poco y en los triunfos ahí se ve el resultado. Claro que sí. A ver, Vanessa, no sé si es posible, pues otro tema a capelita podría ser. Ya, el otro tema que yo lo puedo cantar también es de mi propia inspiración, escrito letra y música de Vanessa Chuquispuma y dice, borracha me dice, cervecita, pero la canción dice así. Borracha me dice, borracha me llama, borracha y perdida, así me has dejado, con una cerveza y otra cerveza, trato de olvidarte,
Esa canción es de mi inspiración propia. Mira, tú, dime, Vanessa, esa canción, ¿qué tiempo te tomó en componerla? Esa canción la he compuesto, será pues una semana. Más rápido. ¿Y cómo así te inspiraste en esa canción? Cuando sufrí una decepción, digamos, de juventud, y ahí me empecé a inspirar, cantarle al desamor, al sufrimiento, y ahí me nace esa canción. Pues es tu caso, Vanessa. Al 80% sí, en mi caso. Bueno, Vanesita, a ver, tienes mucho que pedir, ¿no? ¿Podría ser otro tema? Otro tema, te vi con ella. También igual es de mi inspiración propia. Te vi con ella y me reí, pero al voltear muy triste y sola, como lloré, como lloré. Como lloré por tu amor, como lloré, como sufrí por tu amor, por ti mi amor. Wow. Vanessa, a ver, un mensaje a todos tus seguidores, pues. A todos mis seguidores, espérenme con paciencia que estoy de vuelta. Me he ausentado de la música, pero estoy de vuelta y tiene Vanessa para rato. Claro que sí. A ver, Vanessa, ¿a qué parte del Perú ya has viajado con tu música? Hemos trabajado en el departamento de Arequipa, en Huancayo, estuvimos más trabajando en el departamento de Huancavelica, exactamente en la provincia de Castrovirreyno. Mira tú. A ver, Vanessa, me imagino que alguien admiras. ¿Qué artistas miras? Artista que admiro en el estilo norte es a Evelyn Aguilar, en el estilo sureño a Yolanda Ivón. ¿Y por qué Yolanda Ivón? Porque todas sus canciones es hecho con sentimiento, y las canciones que es de sentimiento yo lo siento y lo vivo. Mira tú. A ver, Vanessa, tantos sitios que has viajado, me imagino que hay muchos sitios que has viajado. ¿Con qué artistas has cruzado el escenario? En escenario mayormente he compartido con Fresia Linda, hemos compartido con Miller Oré, hemos compartido con Gisela Lavado, y mayormente he compartido con los artistas sureños, con lo Internacional Acuario, con ellos, bastantes artistas más. Dime, Vanessa, con esto de la música, ¿piensas hacer carrera? Sí, pienso hacer carrera, ya está en mis planes, como te digo, ahorita estamos con full ensayo, ya empezamos y ya tenemos contrato nuevamente en el año 2025. Y vamos a seguir con más fuerza y con una producción más, pero tenemos una sorpresita para el público y que todavía no lo puedo comentar porque es una sorpresa. Ya solo le digo a mis seguidores, mis fans, que me esperen con paciencia. Mira tú, qué bien, Vanessa. ¿Quieres agregar alguna cosa, Vanessa? ¿Agregar alguna cosa? Nada, solamente agradecer a Dios por permitirme estar aquí con usted y también a usted, señor Genaro, por este apoyo, ¿no? Y gracias más bien a todos mis seguidores también, gracias. Espérenme que ya vuelvo y seguimos en la música. Una vez más, tu número telefónico, pues. Para mis amigos que quieran trabajar con mi persona, el número de contacto es el 953-270080. Mira tú. A ver, Vanessa, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte una nueva entrevista en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para que reajeen, Vanessa. Bueno, me despido de usted, señor Genaro, que Dios la bendiga y que siga trabajando, apoyando a los nuevos valores. Muchísimas gracias, como les digo, lo repito otra vez, por estar aquí hoy día con mi persona, por contar con mi persona y, bueno, agradecido con usted. En cualquier rato volvemos a una nueva entrevista y ahí estaremos presentando las nuevas primicias. De todas maneras, bueno, es una ventaja para todos ustedes, Vanessa. Pues un gusto, un abrazo, pues,